Este territorio es vasto e implacable. Los hombres del norte han llegado. La seguridad nacional depende de esta ubicación. Hace miles de años en la costa helada de Groenlandia, las tribus paleoesquimales luchaban por sobrevivir. Queridos oyentes y viajeros de Viaje a través del tiempo, poneos cómodos. Hoy os invito a cerrar los ojos por un instante e imaginar una tierra inmensa cubierta de hielo. Una isla tan grande que supera muchos países, perdida entre los vientos helados del Atlántico Norte y el Océano Ártico. Un lugar donde el silencio del hielo guarda secretos de miles de yeas. Esta es la majestuosa y eterna Groenlandia, una tierra donde los primeros pueblos inuit aprendieron a sobrevivir en uno de los entornos más extremos del planeta, donde exploradores vikingos llegaron buscando nuevas fronteras y donde siglos después, las grandes potencias del mundo volvieron a fijar su mirada. Porque Groenlandia no es solo una isla congelada, es una pieza clave en el tablero del poder mundial. Hoy incluso ha despertado el interés de presidentes, estrategas militares y gobiernos, que ven en esta tierra helada algo mucho más valioso que el hielo que la cubre. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué Groenlandia ha sido tan deseada durante siglos? ¿Qué secreto se esconde bajo sus kilómetros de hielo? ¿Por qué hoy, más que nunca, el mundo vuelve a mirar hacia esta isla perdida entre continentes? Acompáñame, porque en este viaje vamos a descubrir la historia completa de Groenlandia. Y si te apasionan los misterios de la historia y los grandes relatos del pasado, suscríbete a Viaje a través del tiempo, porque nuestro viaje apenas comienza. Aquí el vacío y el silencio son parte del paisaje. Más del 80% de su superficie está cubierta por una gigantesca capa de hielo que alcanza en algunos puntos más de 3 kilómetros de espesor. Este manto blanco no es estático, se mueve lentamente, cruje, se fractura y libera enormes icebergs que viajan hacia el océano. Bajo ese hielo se esconden montañas, valles y ríos antiguos, un territorio que parece dormido, pero que guarda la memoria de miles de años. Las zonas habitables se concentran casi exclusivamente en la costa, donde el hielo retrocede lo suficiente como para permitir pequeños asentamientos humanos. El clima de Groenlandia es uno de los más duros del planeta. En el interior las temperaturas pueden descender por debajo de los 50 grados centígrados, mientras que en la costa los inviernos son largos, oscuros y hostiles, y los veranos breves, fríos y luminosos. Durante meses el sol no se pone, durante otros apenas aparece en el horizonte. Este contraste extremo ha moldeado no solo el paisaje, sino también la forma de vivir, pensar y sobrevivir de quienes han habitado la isla a lo largo de la historia. Groenlandia es eso, sí, pero también océano, viento, roca y tiempo. Es un lugar donde la naturaleza manda y el ser humano aprende a adaptarse o desaparece. Y todo lo que ocurre aquí, desde el deshielo hasta su posición estratégica, tiene consecuencias para el resto del mundo. Si te está gustando este viaje por los rincones más extremos de la historia, suscríbete al canal porque esto acaba de empezar y Groenlandia todavía tiene mucho que revelar. Mucho antes de que Groenlandia apareciera en mapas europeos o despertara el interés de imperios lejanos, y había seres humanos que se atrevieron a cruzar el hielo y el silencio para habitar esta tierra imposible. Hace más de 4.500 años, los primeros grupos humanos llegaron a Groenlandia desde el actual Canadá ártico, avanzando poco a poco por un mundo dominado por el frío extremo, la oscuridad y la incertidumbre. No eran conquistadores ni exploradores en busca de gloria. Eran supervivientes. Estos primeros habitantes pertenecían a los llamados pueblos paleoesquimales, culturas hoy desaparecidas, que se adaptaron a uno de los entornos más hostiles del planeta. Entre ellas destaca la cultura Sakak. Considerada una de las más antiguas de Groenlandia, vivieron aproximadamente entre el 2500 y el 800 a.C., dejando tras de sí herramientas de piedra, restos de viviendas y huellas silenciosas de una vida marcada por la resistencia. No conocían la agricultura ni el metal. Su mundo giraba en torno a la caza y la pesca, siguiendo los ritmos del hielo y los animales. Los Sakak cazaban focas, peces y renos utilizando arpones, cuchillas de sílex y hueso, desplazándose con una precisión casi instintiva por un territorio que podía matar al más mínimo error. Sus asentamientos eran pequeños y temporales, adaptados a las estaciones,
al movimiento del hielo y a la migración de las presas. El clima no daba margen para el exceso ni para la comodidad. Cada decisión era una cuestión de vida o muerte. A diferencia de lo que muchos imaginan, Groenlandia nunca fue una tierra completamente vacía esperando ser descubierta. Estos pueblos desarrollaron conocimientos avanzados sobre el hielo, el mar y los animales, transmitidos de generación en generación, sin escritura, pero con una memoria colectiva poderosa. Sabían leer el viento, interpretar el comportamiento del océano y anticipar cambios en el clima, habilidades que hoy siguen asombrando a los investigadores. Sin embargo, estas primeras culturas no sobrevivieron para siempre. Cambios climáticos, el enfriamiento progresivo del Ártico y la llegada de nuevos grupos humanos provocaron su desaparición. No hubo un colapso repentino, sino un lento desvanecimiento, como si el hielo hubiera terminado reclamando lo que una vez permitió existir. Aún así, los paleoesquimales y la cultura Sakach marcaron el verdadero inicio de la historia humana de Groenlandia. Demostraron que incluso en el fin del mundo el ser humano es capaz de llegar y resistir. Cuando los pueblos inuit llegaron a Groenlandia, no lo hicieron para conquistarla, sino para entenderla. A diferencia de quienes los precedieron, supieron leer el hielo como un lenguaje y convertir un entorno mortal en un hogar. Procedentes del Ártico canadiense, los inuit se expandieron por la isla hacia alrededor de 1000 años, llevando consigo una forma de vida profundamente adaptada al frío extremo. Para ellos, Groenlandia no era una tierra hostil, era un espacio vivo, cambiante que exigía respeto y conocimiento. Su supervivencia dependía casi por completo de la caza y la pesca. Las focas eran el pilar fundamental. Proporcionaban carne para alimentarse, grasa para iluminar y calentar, y pieles para vestirse y construir refugios. También cazaban ballenas, narvales y morsas, actividades que requerían una cooperación absoluta dentro del grupo. Nada se desperdiciaba, asegurando así el futuro de su gente en el hielo eterno. Cada hueso, cada tendón y cada fragmento de piel tenía una función precisa. La eficiencia no era una elección cultural, sino una necesidad impuesta por el entorno. Los inuit se desplazaban siguiendo el ritmo de las estaciones, moviéndose entre campamentos costeros y zonas interiores. Utilizaban kayaks ligeros para navegar entre las aguas y trineos tirados por perros para recorrer largas distancias sobre la nieve. Sus viviendas variaban según el momento del año. Tiendas de piel en verano, casas semienterradas en invierno y en situaciones extremas los famosos iglús, diseñados no como hogares permanentes, sino como refugios temporales de caza. Todo en su arquitectura estaba pensado para conservar el calor y resistir el viento. Pero la cultura inuit trascendía la supervivencia material. Su mundo estaba profundamente ligado a lo espiritual. Creían que animales, hielo, mar y viento poseían alma, y que romper el equilibrio con la naturaleza traía consecuencias. Los mitos y leyendas explicaban el origen del mundo. Los mitos explicaban el comportamiento del clima y la relación entre los humanos y los espíritus. Figuras como Setna, la diosa del mar, encarnaban tanto la generosidad como la furia de la naturaleza, recordando que la caza solo era posible si se mantenía el respeto por lo invisible. La transmisión del conocimiento se hacía de forma oral. Historias, cantos y rituales que pasaban de generación en generación. No eran simples relatos, sino auténticos manuales de supervivencia camuflados en mito. Un legado que late en el corazón del hielo eterno. Gracias a esta combinación de técnica, cooperación y espiritualidad, los inuit lograron algo extraordinario. No solo vivir en Groenlandia, sino convertirla en el centro de su mundo, estableciendo una cultura resistente, flexible y profundamente conectada con el hielo que la rodeaba. Durante siglos, Groenlandia fue un mundo aislado, moldeado por el hielo y habitado por pueblos que habían aprendido a sobrevivir en silencio. Pero alrededor del año 985 después de Cristo, ese equilibrio cambió para siempre con la llegada de unos navegantes procedentes del norte de Europa. Los vikingos no llegaron por accidente. Al frente iba Eric el Rojo, un hombre tan temido como ambicioso, expulsado de Islandia por homicidio y condenado al exilio. Lejos de desaparecer, convirtió su castigo en una oportunidad. Navegó hacia el oeste siguiendo viejas historias de tierras desconocidas, y tras semanas enfrentándose al océano, avistó una costa abrupta y helada. Había llegado a Groenlandia. Eric entendió algo fundamental.
Si quería traer colonos, necesitaba vender un sueño. Llamó a aquella tierra Groenlandia, la Tierra Verde. Un nombre tan optimista como engañoso. Pero funcionó. Al regresar a Islandia, convenció a cientos de familias para fundar nuevos asentamientos. Así nacieron las colonias del este y del oeste, con granjas e iglesias en el extremo del mundo conocido. Llevaron ganado, herramientas y tradiciones, intentando replicar la vida europea en tierras gélidas e impredecibles. Su economía era frágil y dependía del comercio del valioso marfil de Morsa, un lujo en la Edad Media. Durante un tiempo las comunidades prosperaron, manteniendo contacto con Noruega y las asambleas tradicionales. Pero Groenlandia no era Islandia. El clima se volvió implacable y el hielo dificultó la navegación. Las cosechas fallaban mientras convivían con los inuit, los pueblos a quienes llamaban Skraelings. Los nórdicos se aferraron a su estilo de vida, sin adoptar plenamente las técnicas de supervivencia locales. Fue el primer gran choque cultural de la isla, marcando una historia de ambición y límites frente a la naturaleza, un relato de resistencia y de los límites humanos ante una naturaleza que no perdona errores. Suscríbete para descubrir qué ocurrió después, porque el destino final de estos colonos es aún más sorprendente. Durante casi 4 siglos, los asentamientos vikingos resistieron en los confines más helados del mundo conocido, y luego simplemente desaparecieron. Cuando los europeos regresaron siglos más tarde, no encontraron ni descendientes, ni relatos, ni señales de una huida masiva. Solo ruinas silenciosas enterradas bajo el hielo. La desaparición de los vikingos groenlandeses se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia medieval. Una de las teorías más aceptadas apunta al cambio climático. A partir del siglo XIV comenzó la llamada Pequeña Edad de Hielo. Un periodo de enfriamiento progresivo, un periodo que volvió los inviernos más largos y duros. Las cosechas fracasaban y el ganado moría. El mar se congelaba durante más tiempo, dificultando la navegación. Groenlandia se volvió prácticamente invivible. Y ahí entra otro factor clave: el aislamiento. Los vikingos sobrevivían gracias al intercambio con Europa, especialmente del marfil de Morsa, muy demandado en la Edad Media. Pero cuando ese comercio decayó, por el colapso de las comunicaciones, Groenlandia quedó al margen del mundo. Sin barcos, sin suministros y sin refuerzos, los asentamientos quedaron condenados a valerse por sí mismos. También existieron tensiones con los inuit, a quienes los nórdicos llamaban Skraelings. Aunque no hay pruebas claras de una guerra abierta, sí hay indicios de conflictos puntuales. Los inuit estaban mucho mejor adaptados al entorno. Cazaban focas y ballenas, usaban ropa adecuada y dominaban el hielo. Los vikingos, en cambio, apenas adoptaron estas técnicas, aferrándose a un modo de vida europeo que ya no funcionaba en el Ártico. Algunos historiadores creen que parte de la población simplemente se marchó regresando a Islandia o Noruega, cuando la situación se volvió insostenible. Otros sugieren una lenta extinción, hambre, enfermedades, frío y abandono progresivo de las granjas, generación tras generación, hasta que no quedó nadie. No hubo una gran catástrofe final, sino un desgaste silencioso. La desaparición de los vikingos de Groenlandia no fue un colapso repentino, sino una lección histórica brutal. Incluso una civilización avanzada puede desaparecer si no se adapta a su entorno. En una tierra dominada por el hielo, la rigidez cultural fue tan peligrosa como el frío. Y así Groenlandia volvió a quedar en silencio durante siglos. Tras la desaparición de los grandes relatos épicos, Groenlandia medieval fue un territorio de encuentros silenciosos y choques culturales apenas documentados. Mientras los asentamientos vikingos intentaban mantener su forma de vida europea en los fiordos del sur, los inuit se expandían desde el norte y el oeste, avanzando poco a poco por la isla con una adaptación total al hielo. Durante siglos, ambas culturas coexistieron en la misma tierra, pero en mundos muy distintos. Los nórdicos vivían en granjas dispersas, criaban ganado, cultivaban lo que el clima permitía y construían iglesias de piedra mirando Europa. Su identidad estaba ligada al cristianismo, al comercio y a una estructura social heredada de Noruega e Islandia. Los inuit, en cambio, no levantaban monumentos duraderos ni dejaban crónicas escritas. Su vida seguía el ritmo del mar y de los animales, moviéndose según las estaciones y dependiendo casi por completo de la caza de focas, ballenas y morsas. Para ellos el hielo no era un obstáculo, sino una herramienta.
Las fuentes medievales hablan de contactos esporádicos entre ambos pueblos. Los vikingos llamaban Skraelings a los inuit, un término que reflejaba más incomprensión que conocimiento real. Se han encontrado restos arqueológicos que sugieren intercambios puntuales, herramientas, materiales y objetos que no encajan del todo en una sola cultura. Sin embargo, estos contactos nunca derivaron en una convivencia profunda. No hubo integración, ni mezcla cultural significativa, ni aprendizaje mutuo a gran escala. El destino de Groenlandia seguiría caminos paralelos en el vasto silencio del Ártico. Mientras los inuit perfeccionaban técnicas de supervivencia extremadamente eficientes, ropa de piel ajustada, cais, trineos, arpones, los nórdicos permanecían fieles a su modelo europeo. Esta diferencia fue clave. En una Groenlandia cada vez más fría, los inuit prosperaban donde los vikingos resistían a duras penas. El choque no fue tanto violento como silencioso. Dos formas opuestas de entender la vida en el Ártico, compartiendo un mismo territorio sin llegar a comprenderse. Algunos relatos sugieren enfrentamientos aislados, robos o tensiones por recursos, pero no hay pruebas de una guerra abierta. Lo que sí parece claro es que los inuit sobrevivieron y los nórdicos no. Cuando los asentamientos vikingos comenzaron a abandonarse, los inuit continuaron ocupando la isla, ajenos al colapso de aquella sociedad extranjera que había intentado imponerse al hielo. La Edad Media en Groenlandia no fue una época de grandes batallas ni conquistas, sino de contraste cultural extremo. Fue el escenario donde quedó claro que en esta tierra no sobrevivía el más fuerte, sino el que mejor comprendía el hielo. Durante siglos, Groenlandia volvió a quedar en los márgenes del mundo conocido. Tras la desaparición de los vikingos, Europa prácticamente olvidó su existencia. Pero ese silencio terminó con el Renacimiento. A partir del siglo XV, el continente europeo comenzó a mirar de nuevo hacia los océanos, impulsado por la exploración, el comercio y la ambición imperial. Y en ese nuevo mapa mental del mundo, Groenlandia reapareció como una pieza incómoda, misteriosa y estratégica. Exploradores, cartógrafos y monarcas volvieron a interesarse por aquella isla helada de la que hablaban las sagas nórdicas. No sabían con certeza si seguía habitada, si los vikingos habían sobrevivido o si aún era posible reclamarla. Para Europa, Groenlandia representaba varias cosas al mismo tiempo. Una posible ruta hacia Asia, una fuente de recursos desconocidos y un símbolo de prestigio territorial. En plena competencia entre potencias marítimas, ningún espacio quedaba fuera del deseo de control. Portugal, Inglaterra, Holanda y sobre todo Dinamarca comenzaron a enviar expediciones al Atlántico Norte. Muchas fracasaron por el hielo, las tormentas y la falta de conocimiento del entorno. Groenlandia no se dejaba conquistar fácilmente. Sin embargo, Dinamarca, heredera directa de los antiguos vínculos nórdicos, reclamó la isla como parte de su esfera de influencia. A partir del siglo XVII, el interés dejó de ser solo exploratorio y pasó a ser claramente colonial. Los europeos no llegaron buscando grandes ciudades ni civilizaciones que someter, sino recursos, focas, ballenas, aceite, pieles y control de rutas marítimas. Las misiones religiosas acompañaron a los comerciantes intentando cristianizar a los inuit e integrar la isla en el sistema colonial europeo. Groenlandia comenzó a ser vista no como un hogar, sino como una posesión lejana administrada desde miles de kilómetros de distancia. Este periodo marcó un cambio profundo. Por primera vez desde la Edad Media, Groenlandia volvió a estar conectada de forma permanente con Europa, aunque en una relación profundamente desigual. La isla dejó de ser solo territorio de los inuit para convertirse en un espacio disputado por imperios que apenas comprendían su realidad. El hielo seguía mandando, pero ahora había banderas, tratados y ambiciones extranjeras clavadas en él. Si te está gustando este recorrido por cómo Groenlandia pasó de ser olvidada a convertirse en objetivo colonial, suscríbete, porque lo que viene después demuestra que el verdadero valor de esta isla aún no había sido comprendido. A medida que Europa consolidaba su expansión colonial, Groenlandia dejó de ser una tierra vaga en los mapas para convertirse en un territorio oficialmente reclamado. Durante los siglos XVI y XIX, Dinamarca y Noruega, unidas bajo una misma corona durante largos periodos, establecieron un control firme sobre la isla, no tanto mediante ejércitos o conquistas espectaculares, sino a través de tratados, comercio y administración. Groenlandia entraba así en la órbita formal del poder europeo. El punto de partida fue la idea de continuidad histórica. Dinamarca,
Noruega se consideraba heredera directa de los antiguos asentamientos vikingos y utilizó ese argumento para legitimar su dominio. En 1721, el misionero Hans Egede lideró una expedición que marcó el inicio de la colonización moderna. Aunque buscaba los supuestos descendientes de los nórdicos desaparecidos, lo que encontró fue una población inuit completamente ajena a Europa. Aún así, ese viaje sirvió para reafirmar la presencia danesa y sentar las bases de una administración permanente. Durante el siglo XVII, Dinamarca-Noruega estableció monopolios comerciales que controlaban estrictamente el intercambio de bienes. Groenlandia no se desarrolló como una colonia clásica con grandes asentamientos europeos, sino como un territorio gestionado desde la distancia, donde el comercio de pieles, aceite de ballena y productos del Ártico era supervisado directamente por la corona. Este sistema limitaba el contacto con otras potencias y aislaba a la población inuit del resto del mundo para bien y para mal. Tras las guerras napoleónicas, el mapa político europeo cambió drásticamente. En 1814, el Tratado de Kiel obligó a Dinamarca a ceder Noruega a Suecia. Sin embargo, Groenlandia, junto con Islandia y las Islas Feroe, permaneció bajo control danés. A partir de ese momento, Groenlandia pasó a ser una colonia exclusivamente danesa, reforzando su estatus legal y administrativo dentro del reino. Durante el siglo XIX, Dinamarca consolidó su dominio mediante acuerdos internacionales y reconocimiento tácito de otras potencias europeas. Aunque Groenlandia seguía siendo una tierra remota y poco rentable, su valor estratégico comenzaba a percibirse. El control danés no se basaba en la fuerza militar, sino en una combinación de tratados, misiones religiosas, comercio regulado y una presencia constante. Así, entre despachos europeos y decisiones tomadas a miles de kilómetros, Groenlandia quedó integrada en el orden colonial moderno. El hielo seguía marcando el ritmo de la vida diaria, pero el destino político de la isla ya no se decidía en sus costas, sino en los salones de poder de Europa. Durante los siglos XIX y XX, Groenlandia dejó de ser solo una colonia remota para convertirse en una pieza clave del tablero mundial. A medida que las grandes potencias industriales miraban hacia el Ártico, la isla empezó a adquirir un valor que iba mucho más allá de sus costas heladas. Su posición entre América del Norte y Europa la transformó en un punto de paso natural para rutas marítimas, expediciones científicas y ambiciones geopolíticas. En el siglo XIX, Groenlandia se convirtió en un laboratorio natural para exploradores y científicos. El Ártico representaba el último gran territorio desconocido, y alcanzar el Polo Norte se volvió una obsesión nacional para muchos países. Expediciones británicas, estadounidenses, noruegas y danesas utilizaron Groenlandia como base de operaciones. Desde sus costas partían viajes arriesgados hacia el interior helado, cartografiando fiordos, glaciares y regiones jamás documentadas. Cada expedición no solo ampliaba el conocimiento geográfico, sino que reforzaba reclamaciones simbólicas de presencia y control. Con el avance del siglo XX, la importancia de Groenlandia se multiplicó. El desarrollo de la navegación moderna y más tarde de la aviación convirtió la isla en un puente estratégico entre continentes. Las rutas más cortas entre Europa y América del Norte atravesaban el Ártico y Groenlandia se encontraba justo en el centro. Lo que antes era un obstáculo natural pasó a ser una ventaja geográfica de enorme valor. Además, el Ártico comenzó a percibirse como una región rica en recursos potenciales: minerales, pesca y más adelante petróleo y gas. Aunque muchas de estas riquezas aún eran difíciles de explotar, las potencias entendieron que quien controlara Groenlandia tendría una posición privilegiada en el futuro. Dinamarca, consciente de ello, reforzó su presencia administrativa y científica en la isla para consolidar su soberanía frente a posibles reclamaciones externas. Durante este periodo, Groenlandia también fue escenario de una creciente cooperación internacional en ciencia y meteorología. Sus estaciones permitían estudiar el clima, las corrientes oceánicas y el comportamiento del hielo, información vital para la navegación global. Sin saberlo del todo, el mundo estaba convirtiendo a Groenlandia en un centro neurálgico de conocimiento polar. Así, entre mapas, brújulas y nuevas rutas aéreas, Groenlandia pasó de ser un confinado a una pieza silenciosa, pero decisiva del equilibrio global. El hielo seguía dominándolo todo, pero ahora ese hielo tenía un valor estratégico que ningún imperio podía ignorar. Desde mediados del siglo XIX, Groenlandia no solo despertaba interés por su hielo y sus recursos, sino también por su posición estratégica frente al Atlántico Norte. Décadas más tarde, en 1910, la idea volvió a surgir. A medida que la aviación y la navegación moderna comenzaban a cambiar la logística global,
Groenlandia se percibía no solo como un territorio de hielo, sino como un trampolín natural para rutas transatlánticas. El interés estadounidense intensificó Village, especialmente ante la posibilidad de controlar rutas marítimas y zonas pesqueras. Sin embargo, en esta ocasión tampoco hubo negociación formal. Village. Los desafíos diplomáticos y el compromiso danés hicieron que la idea quedara solo sobre el papel. El momento más cercano a un intento real de compra Village llegó en 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial. El presidente Harry S. Truman ofreció a Dinamarca Village, $100 millones por Groenlandia, en un movimiento que combinaba seguridad militar y visión estratégica. Tras la guerra, Village. Groenlandia era vista como un punto clave para el despliegue de bases aéreas y para el control del Atlántico Norte frente a la Unión Soviética. Village. Dinamarca, sin embargo, rechazó la oferta, reafirmando que Groenlandia era parte inseparable de su territorio, un territorio que debía mantenerse bajo soberanía danesa. Village. Aunque los estadounidenses continuaran reforzando su presencia militar en la isla durante la guerra y los años posteriores. Village. Estos primeros intentos muestran algo revelador. Groenlandia siempre ha sido más que hielo y montañas. Desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, Village. Estados Unidos entendió que controlar la isla significaba proyectar poder, asegurar rutas estratégicas y adelantarse a posibles rivales. Village. Groenlandia se convirtió así en un símbolo, un territorio remoto que podía definir el equilibrio geopolítico mucho antes de que el mundo se diera cuenta de su verdadero valor. Durante la Segunda Guerra Mundial, Groenlandia dejó de ser una isla remota cubierta de hielo para convertirse en un punto estratégico que podía inclinar la balanza de la guerra en el Atlántico Norte. Su ubicación entre América del Norte y Europa la convirtió en una pieza codiciada por ambos bandos, aunque fueron los aliados quienes lograron aprovecharla de manera decisiva. El Ártico, hasta entonces considerado un territorio casi inalcanzable, se transformó en un campo de operaciones clave en la lucha contra Alemania y sus submarinos. Con Dinamarca ocupada por la Alemania nazi en 1940, Groenlandia quedó prácticamente aislada de su metrópoli. Esto creó una situación única. Estados Unidos y Canadá pudieron establecer presencia militar bajo la excusa de proteger a los inuit y garantizar el control del territorio frente al eje. Se construyeron bases aéreas y estaciones meteorológicas que permitieron monitorear los movimientos alemanes y controlar el Atlántico Norte. Estas instalaciones fueron cruciales para el transporte de aviones, suministros y tropas a través del Atlántico. Se prepararon rutas de vuelo estratégicas hacia Europa, evitando que Alemania pudiera controlar los pasos del norte. Las bases no solo tenían un valor militar inmediato, también eran esenciales para la meteorología. Groenlandia, con su hielo y sus tormentas, influye directamente en el clima de Europa y Norteamérica. Tener información precisa del Ártico se convirtió en un factor de supervivencia y planificación militar. La información obtenida en estas tierras remotas salvó incontables vidas en el frente europeo. Incluso hoy Groenlandia sigue siendo el centinela silencioso de nuestro clima y nuestra seguridad. Un legado estratégico que comenzó en los días más oscuros de la historia moderna. Los meteorólogos aliados trabajaban en condiciones extremas, recopilando datos que luego permitían anticipar tormentas y maniobras navales alemanas. Sin estas estaciones, la logística de la guerra habría sido mucho más incierta y peligrosa. El personal militar que llevó a Groenlandia tuvo que adaptarse a condiciones extremas. Los vientos, la nieve y el hielo constante ponían a prueba la resistencia humana. Sin embargo, estas dificultades no detuvieron la estrategia aliada. Groenlandia se convirtió en un bastión de vigilancia y un punto de apoyo para operaciones en el Atlántico. La isla pasó de ser percibida como un desierto helado a una pieza activa en un conflicto global. La Segunda Guerra Mundial demostró el valor estratégico del Ártico. Groenlandia no es solo hielo y frío, sino un territorio cuyo control puede cambiar el curso de los acontecimientos. La guerra reveló su valor estratégico. La guerra sentó las bases para la importancia geopolítica que la isla tendría durante la Guerra Fría y hasta nuestros días. Quienes pensaban que Groenlandia estaba aislada se equivocaban. En aquel momento estaba en el corazón del conflicto global. Tras la guerra, Groenlandia se convirtió en un verdadero pivote geopolítico durante la Guerra Fría. Su enorme masa de hielo pasó a ser observada con ojos de tensión internacional. Estados Unidos la veía como un escudo natural frente a la expansión soviética.
mientras que la URSS la consideraba un territorio que podía inclinar la balanza en el Ártico. De repente la isla más grande del mundo ya no estaba sola. Estaba en el centro de la rivalidad nuclear que definiría la segunda mitad del siglo XX. Para Estados Unidos, Groenlandia se convirtió en una pieza indispensable de su estrategia de defensa aérea. La isla albergaba bases de alerta temprana contra misiles soviéticos y aviones estratégicos, como la famosa base aérea Thule, en el extremo norte. Desde allí, radares y observatorios podían detectar cualquier movimiento que proviniera del Polo Norte, reduciendo minutos cruciales en la respuesta nuclear. Era un territorio inhóspito, pero perfectamente situado para vigilar el corazón del Ártico. Pero Groenlandia no solo era vigilancia. Su posición permitía a Estados Unidos proyectar poder en el Atlántico Norte y mantener control sobre rutas estratégicas entre América y Europa. Cada fiordo, cada glaciar y cada pista de aterrizaje se transformaba en un activo militar indispensable. Mientras tanto, la Unión Soviética observaba con recelo, consciente de que cualquier base aliada podía limitar sus opciones de maniobra. La isla se convirtió en un tablero de ajedrez helado donde cada construcción y cada radar contaba. La presencia estadounidense también modificó la vida local. Groenlandia pasó de ser un territorio prácticamente aislado a convertirse en un punto donde se mezclaban inuit, científicos y militares. Aeródromos, estaciones meteorológicas y estructuras de defensa cambiaron la geografía humana de la isla. La modernización forzada del siglo XX trajo consigo carreteras improvisadas, electricidad limitada y comunicación constante con el exterior. Todo en nombre de la seguridad global. En paralelo, Groenlandia se convirtió en un laboratorio de tecnología y logística extrema. Experimentos con aviones, trenes de nieve y sistemas de radar sirvieron para preparar estrategias que luego se aplicarían en otras regiones frías y estratégicamente críticas. La isla demostró que el control del Ártico no era solo un tema de soberanía, sino una cuestión de capacidad técnica y adaptación al medio más extremo del planeta. Durante la Guerra Fría, Groenlandia dejó de ser un punto remoto y olvidado. Su hielo, su posición y su clima se convirtieron en armas silenciosas y en un factor clave de equilibrio entre dos superpotencias. La isla demostraba por primera vez de manera evidente que en la política global, incluso los territorios más inhóspitos pueden ser determinantes para la seguridad, el poder y la influencia mundial. En el corazón del Ártico, donde el hielo parece eterno y los vientos cortan la piel como cuchillas, se encuentra una de las bases militares más estratégicas de Estados Unidos, Pituffik, más conocida como Thule. Esta instalación no es una simple estación. Es una fortaleza congelada que ha definido la seguridad del hemisferio norte desde la Guerra Fría hasta la actualidad. Su ubicación en el extremo noroeste de Groenlandia permite controlar rutas aéreas, marítimas y de satélites que conectan América con Europa y que se desplazan por encima del hielo ártico, convirtiendo la isla en un baluarte invisible, pero decisivo para la defensa global. Thule nació en 1951. En plena tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El objetivo era claro, crear una red de alerta temprana capaz de detectar misiles intercontinentales que pudieran llegar desde el otro lado del planeta. Los radares de la base funcionan como ojos gigantes que escanean el horizonte helado, capaces de anticipar movimientos estratégicos a miles de kilómetros de distancia. Cada torre, antena y pista de aterrizaje en Thule está diseñada para que ningún enemigo pueda sorprender al norte. En otras palabras, Pituffik convirtió a Groenlandia en un centinela silencioso que protege el continente entero. Pero la importancia de Thule no se limita a los radares. La base se convirtió también en un nodo logístico vital para operaciones militares y científicas. Aeronaves de transporte, misiones de reconocimiento y experimentos de navegación polar dependen de esta instalación. Su ubicación permite repostar y reabastecer equipos que operan en el Ártico, algo que ninguna otra base en América del Norte podría ofrecer con la misma eficacia. Cada invierno los soldados y científicos enfrentan temperaturas que bajan por debajo de los 40 grados centígrados, tormentas de nieve constantes y oscuridad casi total durante meses, transformando la vida diaria en un desafío de resistencia y adaptación extrema. La base también representa un punto de tensión geopolítica. Aunque Groenlandia pertenece al Reino de Dinamarca, Estados Unidos mantiene el control operativo de Thule bajo acuerdos especiales, lo que refuerza la influencia norteamericana en el Ártico y limita la presencia de otras potencias, especialmente Rusia y China. La isla dejó de ser un simple territorio lejano. Se convirtió en un escenario de vigilancia global donde cada decisión militar
tiene implicaciones internacionales. Thule ha demostrado que Groenlandia no es solo hielo y aislamiento. Es un territorio estratégico que puede cambiar el equilibrio de poder en el hemisferio norte. Sus pistas, radares y hangares son testigos de cómo la geografía extrema se convierte en un activo militar invaluable en el corazón de la vigilancia global. Un recordatorio de que incluso en los confines helados, la estrategia, la tecnología y la ambición geopolítica encuentran su lugar. Durante gran parte del siglo XX, Groenlandia fue administrada desde Copenhague, con decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. Pero a medida que el mundo cambiaba, surgió un movimiento por la autonomía y el poder sobre sus propias tierras, reclamado por los pueblos indígenas. En 1979 se implementó el gobierno autónomo interno. Por primera vez, Groenlandia pudo administrar su educación, salud y recursos naturales. Dinamarca conservó la responsabilidad sobre defensa y moneda, en un proceso de décadas de negociaciones y construcción de identidad propia. Fue un cambio simbólico y práctico que marcó el inicio de una nueva era en el Ártico. Una historia que aún hoy se sigue escribiendo. Los groenlandeses dejaron de ser meros sujetos administrativos para convertirse en gestores de su propio destino, estableciendo instituciones locales, parlamentos y ministerios capaces de tomar decisiones adaptadas a las particularidades del Ártico. El proceso de autonomía también estuvo ligado a la reivindicación cultural. Durante siglos, los inuit habían visto cómo su idioma, sus tradiciones y su manera de vivir eran subordinados a las leyes europeas. La creación de un gobierno local permitió no solo administrar recursos, sino también revitalizar la lengua, proteger la cultura y reforzar un sentido de identidad propio que uniera a la población frente a los retos sociales y medioambientales del norte. En las décadas posteriores, Groenlandia avanzó hacia un autogobierno más profundo con el Self-Government Act de 2009. Este nuevo marco legal amplió el control sobre recursos naturales, incluyendo minerales y petróleo, y otorgó reconocimiento explícito a la población inuit como pueblo con derecho a su autodeterminación. Dinamarca seguía supervisando asuntos internacionales y defensa, pero la isla ganó capacidad real para gestionar su economía, negociar con empresas extranjeras y decidir sobre proyectos de desarrollo interno. Fue un paso decisivo para transformar la relación entre la metrópoli europea y la isla ártica. Ya no era solo un territorio colonial, sino una comunidad con voz propia en la arena política. El camino hacia la autonomía también refleja un delicado equilibrio geopolítico. Groenlandia tiene enormes recursos y una ubicación estratégica que la hace codiciada por potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Su autogobierno le permite gestionar estas relaciones con cierta independencia, aunque siempre bajo la sombra de la alianza histórica con Dinamarca. Hoy la isla es un ejemplo de cómo un territorio remoto y helado puede construir un gobierno moderno sin perder su identidad cultural, combinando tradición, derecho y estrategia en un proceso único que continúa evolucionando. Groenlandia demuestra que incluso en los confines del mundo, el poder no solo se mide por ejércitos o riqueza, sino también por la capacidad de un pueblo para tomar el control de su propio destino, adaptando siglos de historia a las exigencias del presente y las oportunidades del futuro. Bajo el hielo eterno de Groenlandia se esconde un tesoro que durante siglos permaneció fuera del alcance humano. Recursos naturales de un valor estratégico que podrían cambiar economías y desatar nuevas ambiciones internacionales. Mientras Europa y América la veían como un desierto helado, geólogos y científicos comenzaron a descubrir que esa vastedad blanca no era solo paisaje, sino un almacén oculto de minerales, petróleo, gas y tierras raras, que hoy se consideran vitales para la tecnología moderna. El petróleo y el gas son, sin duda, los recursos más codiciados. Se estima que Groenlandia posee reservas submarinas y terrestres capaces de alimentar a países enteros durante décadas. Sin embargo, el hielo, el clima extremo y la logística dificultan su explotación. Cada perforación es un desafío que combina ingeniería avanzada, riesgos ambientales y enormes costos. Por eso hasta ahora estos recursos han permanecido prácticamente intactos. Un capital potencial que espera a quien esté dispuesto a desafiar la naturaleza más dura del planeta. Pero los hidrocarburos no son lo único. Bajo la superficie se encuentran minerales estratégicos, hierro, zinc, oro y sobre todo tierras raras, esenciales para la fabricación de smartphones, baterías,
paneles solares y tecnologías militares avanzadas en el corazón del Ártico. La creciente demanda global ha convertido a Groenlandia en un foco de atención para compañías internacionales y gobiernos. Buscan asegurar su suministro frente a competidores geopolíticos. Estas tierras raras podrían convertir la isla en un enclave de influencia tecnológica. El hierro y el zinc han sido explotados desde principios del siglo XX. Pero el verdadero potencial reside en minerales críticos. El uranio y el tantalio podrían cambiar el mapa de la energía y la industria electrónica a nivel mundial. Groenlandia no es solo hielo y nieve. Es un almacén de recursos estratégicos que combina riqueza mineral con ubicación geopolítica. Un doble atractivo que potencia su valor frente a Estados Unidos, China, Rusia y Europa. Este potencial, sin embargo, no viene sin dilemas. Extraer estos recursos implica enfrentar desafíos ambientales colosales. El deshielo acelerado, los frágiles ecosistemas árticos y la necesidad de equilibrar desarrollo con preservación natural. Además, el control de estos recursos es también un juego político. Dinamarca mantiene soberanía, pero el autogobierno decide. La isla se convierte en un territorio donde los intereses internacionales y locales se cruzan de manera constante. Groenlandia deja de ser una isla remota y se convierte en un escenario donde geología, economía y política se entrelazan. Lo que yace bajo su hielo podría determinar rutas comerciales, tecnologías futuras y la influencia de las grandes potencias. Cada tonelada de mineral, cada pozo de gas, cada veta de petróleo es en realidad una carta en un tablero global, esperando que la humanidad aprenda a jugar con cuidado en un territorio donde la naturaleza sigue siendo la dueña absoluta. Durante siglos el hielo de Groenlandia fue visto como algo eterno, inmóvil, casi fuera del tiempo. Pero esa idea se ha roto para siempre. El deshielo acelerado ha convertido a la isla en uno de los epicentros del cambio climático global, un lugar donde el calentamiento no es una teoría, sino una realidad visible. Groenlandia ya no solo refleja el sol con su manto blanco, ahora también refleja el futuro del planeta. El aumento de las temperaturas ha provocado que la gigantesca capa de hielo pierda miles de millones de toneladas cada año. Glaciares milenarios ahora retroceden a un ritmo alarmante. Ríos de deshielo atraviesan la superficie y enormes bloques de hielo se desprenden, elevando el nivel del mar a escala global. Lo que ocurre aquí no afecta solo a una isla remota. Afecta a ciudades costeras, ecosistemas y millones de personas en todo el mundo. Zonas antes inaccesibles comienzan a quedar libres de hielo, abriendo nuevas rutas marítimas que reducen drásticamente las distancias entre continentes. Pasos que antes eran trampas mortales, ahora se estudian como futuras autopistas comerciales. Groenlandia adquiere un valor estratégico sin precedentes. Este nuevo escenario despierta tanto oportunidades como tensiones. El acceso a recursos minerales, petróleo y gas se vuelve más viable. Por otro lado, el frágil ecosistema ártico queda expuesto a riesgos enormes. El futuro sigue escribiéndose en el hielo. La pesca cambia, las especies migran y las comunidades inuit ven alteradas tradiciones que dependían de un hielo predecible. La caza, los desplazamientos y la vida cotidiana se vuelven cada vez más inciertos en un entorno que ya no responde a los patrones conocidos. Además, el cambio climático intensifica la competencia entre potencias. Estados Unidos, Rusia, China y Europa observan el Ártico como un espacio estratégico del siglo XXI. Groenlandia deja de ser solo una isla bajo soberanía danesa y se convierte en un punto clave en debates sobre seguridad, comercio y control territorial. El hielo que se derrite no solo libera rutas, también elimina barreras geopolíticas que antes mantenían el equilibrio. Groenlandia se ha transformado en una advertencia viviente. Su deshielo muestra hasta qué punto el planeta está cambiando y cómo esos cambios redefinen el poder, la economía y la vida humana. En esta isla el futuro no se anuncia con palabras, sino con el sonido del hielo rompiéndose. Ese sonido, cada año más fuerte. Ese sonido ya se escucha en todo el mundo. Groenlandia vive una paradoja constante. Es una de las regiones más antiguas del planeta geológicamente, pero también una de las más jóvenes en su desarrollo político, económico y cultural. Con poco más de 56.000 habitantes repartidos a lo largo de una costa inmensa, la isla sigue siendo un territorio de distancias extremas, donde pequeñas ciudades y asentamientos sobreviven separados por fiordos, hielo y océano. Nuuk, centro político y cultural, lidera a Groenlandia hacia una modernidad que respeta su pasado.
un país que evoluciona sin perder su esencia. La pesca sigue siendo el pilar estratégico, con el camarón y el alibú como motores de exportación, apoyados por subvenciones que sostienen el gasto público. Buscando autonomía, el país diversifica su economía con minería, turismo y energía, equilibrando el crecimiento con la protección ambiental. La identidad inuit es el corazón de esta modernidad. El Kalaisut es el idioma vivo en las escuelas y redes sociales, fusionando tradiciones con el siglo XXI. A pesar del aislamiento y los retos sociales, la conectividad digital une a Groenlandia con el mundo mientras forja con orgullo su propio destino. Internet, aviación y nuevas infraestructuras han acortado un aislamiento que durante siglos definió la existencia en la isla. Groenlandia ya no está fuera del mundo. Forma parte activa de debates globales sobre clima, recursos y soberanía. Culturalmente, la isla atraviesa una etapa de afirmación. El cine, la literatura y el arte contemporáneo groenlandés exploran temas como la identidad, el colonialismo, el cambio climático y el futuro del país. Hay una generación que mira hacia adelante sin renunciar a sus raíces, consciente de que su tierra es observada por el mundo entero. Así, en el siglo XXI, Groenlandia no es solo hielo y silencio. Es una sociedad pequeña pero compleja, que intenta decidir su propio camino entre tradición y modernidad, entre dependencia y autonomía, mientras el mundo la observa como uno de los territorios más importantes y frágiles del futuro global. En el presente, el Ártico ha dejado de ser una frontera lejana para convertirse en uno de los escenarios geopolíticos más sensibles del planeta. Su ubicación, sus recursos y el deshielo progresivo han despertado un interés global que va mucho más allá de la curiosidad científica. Hoy las grandes potencias ya no miran al Ártico como un vacío blanco, sino como un espacio donde se decide poder, seguridad y futuro económico. Estados Unidos ve Groenlandia como una extensión natural de su defensa continental. Controlar la isla significa vigilar el Atlántico Norte. La presencia militar estadounidense, especialmente en el norte de la isla, no es simbólica. Es una pieza clave de su arquitectura de seguridad global. Rusia, por su parte, ha intensificado su presencia en el Ártico como nunca antes. Ha reabierto bases militares y modernizado su flota polar. Moscú observa con atención cualquier movimiento en la isla, consciente de que el equilibrio ártico depende de quien domine los puntos clave del norte. China, aunque no es un país ártico, se ha autodenominado potencia casi ártica. Su interés se centra en los recursos naturales y rutas comerciales. Para Pekín, el Ártico representa una oportunidad para asegurar materias primas críticas y nuevas vías de comercio en un mundo multipolar. Groenlandia se encuentra en el centro de ese tablero helado, un escenario donde se decide el futuro de un mundo que no deja de observar. Canadá, vecino directo de Groenlandia, también juega su propia partida. Comparte preocupaciones sobre soberanía, control de rutas y protección del entorno ártico. Aunque mantiene una postura más diplomática, entiende que cualquier cambio en Groenlandia afecta directamente a su seguridad y a su posición en el norte del continente americano. En este contexto, Groenlandia deja de ser solo un territorio autónomo bajo soberanía danesa y se convierte en un actor involuntario de la política global. Cada decisión sobre recursos, infraestructuras o acuerdos internacionales tiene repercusiones que van mucho más allá de la isla. El hielo que se derrite no solo abre rutas marítimas, expone tensiones, rivalidades y ambiciones que estaban congeladas. La geopolítica ártica actual demuestra que el futuro del poder mundial no se decide únicamente en capitales lejanas, sino también en lugares donde durante siglos solo hubo hielo y silencio. Y Groenlandia, una vez más, se encuentra en el centro de la historia. Durante siglos, la relación entre Groenlandia y Dinamarca ha sido tan fría y compleja como el propio paisaje ártico. Lo que comenzó como una conexión lejana entre colonia y metrópoli ha evolucionado hacia un vínculo lleno de matices, acuerdos delicados y tensiones políticas que aún hoy marcan el rumbo de la isla. Entender esta relación es clave para comprender la Groenlandia moderna. Durante la etapa colonial, Dinamarca ejerció un control casi absoluto sobre el territorio. Administraba el comercio, la religión, la educación y la vida cotidiana, mientras la población inuit quedaba relegada a un segundo plano. Aunque Copenhague se presentaba como protectora, la realidad era una dependencia total. Groenlandia era vista más como un territorio estratégico y económico que como una sociedad con voz propia. El siglo XX trajo cambios profundos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca impulsó una modernización acelerada.
Viviendas prefabricadas, escuelas danesas y centralización intentaban integrar Groenlandia en el modelo europeo, pero este proceso tuvo un coste cultural enorme. Muchos sintieron que su lengua e identidad se diluían. La tensión creció y con ella surgió un movimiento político que reclamaba el control de su propio destino. En 1979 llegó el primer gran punto de inflexión: el autogobierno. Groenlandia obtuvo competencias internas clave, aunque Dinamarca mantuvo el control de la política exterior, la defensa y la economía en gran medida. En 2009, un nuevo acuerdo reconoció a los groenlandeses como un pueblo con derecho a la autodeterminación. Sin embargo, la relación sigue siendo ambigua. Dinamarca aporta ayudas que generan dependencia financiera, mientras Groenlandia reclama mayor soberanía sobre sus recursos. El camino hacia el futuro sigue abierto. Cada debate sobre minería, petróleo o acuerdos internacionales reabre la pregunta de fondo: ¿hasta qué punto Groenlandia puede decidir por sí misma? En la política interna, Dinamarca es un tema constante. Hay partidos que apuestan por una independencia gradual y otros que priorizan la estabilidad económica. No se trata solo de romper o no con Copenhague, sino de cuándo y a qué precio. La independencia es vista por muchos como un objetivo legítimo, pero también como un desafío enorme para una población pequeña en un mundo globalizado. Hoy Groenlandia y Dinamarca mantienen una relación oficialmente cooperativa, pero cargada de historia, heridas abiertas y negociaciones silenciosas. Es un equilibrio frágil entre pasado colonial y futuro incierto. Y si esta historia te está resultando tan fascinante como decisiva para entender el mundo actual, quizás sea un buen momento para suscribirte y no perderte cómo continúa este viaje por el hielo, la política y la identidad. Groenlandia nunca ha sido un país miembro de la OTAN por sí mismo, pero su papel dentro de la Alianza Atlántica ha sido y sigue siendo absolutamente crucial. La clave está en su pertenencia al Reino de Dinamarca, uno de los miembros fundadores de la OTAN en 1949. Desde ese momento la isla dejó de ser solo un territorio remoto cubierto de hielo para convertirse en una pieza estratégica en el tablero de la defensa occidental. Durante la Guerra Fría, Groenlandia se transformó en una muralla avanzada del bloque occidental frente a la Unión Soviética. Su ubicación permitía detectar movimientos enemigos en el Ártico, convirtiendo la isla en un gigantesco puesto de observación. La base de Thule fue el corazón de este sistema defensivo, gestionado por Estados Unidos con el respaldo de la OTAN. Hoy el deshielo y la presencia rusa han reactivado el interés estratégico por la isla en la arquitectura defensiva global. El autogobierno groenlandés observa este papel, consciente de que la seguridad internacional influye directamente en su futuro. Así Groenlandia se mantiene en una posición singular. No decide las grandes estrategias militares, pero es imprescindible para que éstas existan. Una isla sin ejército propio, pero clave en la defensa de medio planeta. En el Ártico, el silencio del hielo también puede ser una línea de defensa. En pleno siglo XXI, cuando parecía que los mapas ya no se compraban ni se vendían, Groenlandia volvió a ocupar titulares de todo el mundo, por una razón tan inesperada como reveladora. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, afirmó públicamente que estaba evaluando de forma activa la posibilidad de comprar Groenlandia, o al menos hacerse con algún tipo de control sobre su territorio. Para muchos sonó a broma, a excentricidad o a simple provocación política, pero detrás de esa declaración había algo mucho más profundo. Trump justificó su interés en términos de seguridad nacional, y no era un argumento improvisado. Groenlandia es una pieza clave en la defensa del Ártico, en el control de rutas aéreas y marítimas emergentes, y en la vigilancia de posibles amenazas procedentes de Rusia o incluso de China. En un mundo donde el hielo se derrite y abre nuevas rutas comerciales y militares, la isla se ha convertido en un punto estratégico de primer nivel. Estados Unidos ya mantiene presencia militar allí desde hace décadas, pero la idea de comprar el territorio supondría llevar esa influencia a otro nivel. Según diversas informaciones, se exploraron conversaciones informales con Dinamarca. La respuesta oficial fue inmediata y tajante: Groenlandia no está en venta. Desde Copenhague se calificó la propuesta de absurda, y desde Nuuk se recordó algo esencial: la isla no es una mercancía, sino el hogar de un pueblo con identidad propia. Para entender por qué Donald Trump puso los ojos en Groenlandia, hay que mirar más allá del titular llamativo. Es necesario observar el mapa con frialdad estratégica. Groenlandia no es solo hielo, es control, poder y futuro. Desde la perspectiva estadounidense,
La isla actúa como un gigantesco portaaviones natural, anclado en el Ártico. Quien controle Groenlandia vigila el paso más corto entre América del Norte, Europa y Asia. Es una ruta que en caso de conflicto global resulta absolutamente decisiva. El Ártico, durante décadas un desierto helado sin valor, es hoy el nuevo escenario de competencia global. El deshielo está abriendo rutas antes impracticables, reduciendo miles de kilómetros en el transporte mundial. Controlar esta isla significa tener influencia directa sobre las futuras autopistas comerciales y militares. Para Estados Unidos, dejar ese espacio libre a otras potencias no es una opción aceptable. A esto se suma el factor militar esencial para la defensa estratégica. Groenlandia ya alberga infraestructuras capaces de detectar misiles balísticos procedentes de Rusia. En este mundo, unos minutos de ventaja pueden marcar la diferencia entre el éxito y el desastre. Sin embargo, para los groenlandeses, este episodio dejó al descubierto una realidad incómoda. Aunque cuentan con un amplio autogobierno, siguen siendo vistos como un territorio estratégico. Son tratados como una pieza de ajedrez antes que como una sociedad con su propia voz. Se hablaba abiertamente de adquirir la isla como si aún viviéramos en plena era colonial. Groenlandia ya no es un rincón olvidado. Es un tablero donde se cruzan ambiciones globales. Mientras las potencias calculan mapas, los groenlandeses tienen algo claro. Su tierra no se vende. El hielo puede parecer inmóvil, pero la historia de Groenlandia, una vez más, está en movimiento. Trump entendía Groenlandia como una extensión natural del escudo defensivo norteamericano, una barrera adelantada imposible de reemplazar. Pero el interés no acaba ahí. Bajo el hielo se esconden enormes reservas de recursos naturales, tierras raras, uranio, petróleo, gas y minerales estratégicos imprescindibles para la tecnología moderna. En plena rivalidad con China, líder mundial en el suministro de tierras raras, Groenlandia parece como una alternativa clave para reducir dependencias. Controlar esos recursos no solo es una cuestión económica, sino también geopolítica. China y Rusia completan el triángulo de preocupaciones. Rusia lleva años reforzando su presencia militar en el Ártico, construyendo bases y modernizando su flota polar. China, por su parte, se autodefine como potencia casi ártica e invierte en infraestructuras, minería y rutas polares. Para Trump, permitir que estas potencias ganen influencia en Groenlandia equivalía a ceder terreno estratégico sin luchar. En el fondo, el interés de Trump por Groenlandia no fue una excentricidad aislada, sino la expresión cruda de una lógica de poder clásica. Controlar el territorio clave antes de que lo haga tu rival. En el nuevo tablero del siglo XXI, el hielo ya no protege del conflicto. Al contrario, lo atrae. Y Groenlandia, silenciosa y aparentemente inmóvil, se ha convertido en uno de los centros de gravedad del mundo que viene. La propuesta de Donald Trump de comprar Groenlandia no tardó en provocar una reacción en cadena a nivel internacional. Lo que para algunos fue una salida de tono, para gobiernos y diplomacias fue una señal de alarma. Dinamarca, soberana formal del territorio, respondió con una negativa inmediata y contundente. Desde Copenhague se dejó claro que Groenlandia no estaba en venta, ni ahora ni nunca, y que la idea misma resultaba impropia de las relaciones entre aliados en pleno siglo XXI. La primera ministra danesa llegó a calificar el planteamiento de absurdo, una palabra cuidadosamente elegida para cerrar cualquier margen de negociación. Pero la reacción más significativa llegó desde Groenlandia misma. Las autoridades del autogobierno groenlandés insistieron en algo que históricamente ha sido ignorado por las grandes potencias. Groenlandia pertenece a los groenlandeses. No es un activo estratégico intercambiable, sino una sociedad con identidad, lengua y aspiraciones políticas propias. El mensaje fue claro. Se puede hablar de cooperación, inversión o acuerdos, pero no de compra. Esa postura reforzó la idea de que el debate ya no giraba solo en torno a geopolítica, sino también autodeterminación. En Europa el anuncio generó inquietud. Varios aliados europeos observaron con preocupación cómo una potencia aliada planteaba abiertamente adquirir territorio de otro socio de la OTAN. Aunque el tono público fue moderado, en los despachos diplomáticos se interpretó como una señal del nuevo clima internacional, más directo, más competitivo y menos respetuoso con las formas tradicionales. Para la Unión Europea, el episodio reavivó el temor a que el Ártico se convirtiera en un espacio de confrontación abierta entre grandes potencias. La negativa danesa no solo fue política, sino también simbólica,
Aceptar siquiera discutir la venta habría supuesto reconocer que Groenlandia seguía siendo una colonia de facto, algo que Dinamarca lleva décadas tratando de corregir mediante el autogobierno. El rechazo, por tanto, también fue una defensa del proceso de descolonización y de la legitimidad del gobierno groenlandés. A nivel internacional, el episodio fue interpretado como un recordatorio incómodo. El Ártico ya no es un espacio neutral ni marginal. Las grandes potencias lo miran con ambición, y cualquier movimiento brusco puede alterar equilibrios delicados. La propuesta de Trump tensó relaciones, incomodó aliados y puso Groenlandia en el centro del debate global. Lejos de quedar como una simple anécdota, la reacción internacional dejó una conclusión clara. Groenlandia no es un territorio sin voz ni dueño. Es un actor emergente en un escenario cada vez más disputado. Y si algo quedó demostrado es que el futuro del Ártico no se decidirá sin fricciones, ni sin levantar preocupaciones mucho más allá del hielo. Cuando se analiza el futuro de Groenlandia en clave de poder, surgen varios escenarios posibles que van mucho más allá de la ocurrencia mediática de una compra directa. El primero y el más realista es el de la diplomacia reforzada. En este escenario, Estados Unidos y otras potencias intensifican acuerdos con Dinamarca y con el gobierno autónomo groenlandés. Más inversión, más cooperación militar, más presencia estratégica, pero siempre bajo el marco legal existente. No se compra el territorio, pero se consolida la influencia. Es una vía silenciosa, gradual y políticamente aceptable que ya está en marcha. El segundo escenario es el de una compra encubierta, no en términos legales, sino prácticos. No se adquiere Groenlandia como territorio soberano, pero sí se obtienen derechos preferentes sobre recursos, infraestructuras, puertos, aeropuertos y bases militares. A través de inversiones masivas y dependencia económica, una potencia puede acabar teniendo más control real que formal. Este modelo no necesita banderas ni tratados históricos. Se basa en contratos, subvenciones y poder económico. Para muchos analistas, esta es la vía más probable si la competencia en el Ártico se intensifica. Un tercer escenario mucho más delicado es el de la controversia militar. Aunque nadie habla abiertamente de una intervención armada, el simple aumento de presencia militar en el Ártico eleva el riesgo de incidentes. Maniobras, vuelos de reconocimiento, despliegue de misiles o radares avanzados pueden convertir Groenlandia en un punto de fricción permanente entre potencias. No se trataría de una guerra clásica, sino de una tensión constante, fría y calculada, donde cada movimiento se mide en segundos y kilómetros. Existe también un escenario interno, el avance hacia una independencia total de Groenlandia. Si la isla llegara a convertirse en un estado soberano, su valor estratégico se multiplicaría y con él la presión internacional. Un Groenlandia independiente tendría que elegir con quién alinearse, qué acuerdos firmar y hasta dónde ceder soberanía a cambio de seguridad o desarrollo económico. Esa decisión podría redefinir por completo el equilibrio en el Ártico. Finalmente está el escenario más inquietante, que el deshielo acelere todos los demás. Nuevas rutas marítimas, nuevos recursos accesibles y una mayor competencia global podrían forzar decisiones rápidas en un territorio históricamente lento y aislado. En ese contexto, lo que hoy parece impensable podría convertirse mañana en una opción discutida. Groenlandia, durante siglos aislada por el hielo, se enfrenta ahora a un futuro donde el peligro no es el frío, sino el interés excesivo. El conflicto, si llega, no comenzará con disparos, sino con mapas, acuerdos y silencios incómodos. Y en ese tablero, cada escenario dice más sobre el mundo que tiene que sobre la isla misma. Groenlandia mira al futuro con una pregunta que ya no se formula en voz baja. ¿Puede convertirse en un país independiente? Durante siglos la isla fue administrada desde lejos, primero como colonia y luego como territorio integrado en el reino de Dinamarca. Hoy esa relación ha cambiado, pero no se ha roto. El autogobierno conseguido en las últimas décadas ha dado a los groenlandeses control sobre la mayoría de sus asuntos internos, pero la soberanía completa sigue siendo el gran horizonte pendiente. La idea de la independencia no es solo política, es profundamente emocional. Para muchos groenlandeses representa el cierre definitivo de una historia de dominación externa y el reconocimiento pleno de una identidad propia forjada en el hielo, la lengua inuit y una relación única con la naturaleza. Sin embargo, el sueño choca con una realidad compleja: la economía. Groenlandia depende en gran medida de las transferencias económicas de Dinamarca que sostienen servicios básicos como la sanidad,
la educación o las infraestructuras. Romper ese vínculo exige encontrar fuentes de ingresos sólidas y sostenibles. Ahí entran en juego los recursos naturales. El deshielo está haciendo accesibles minerales estratégicos, tierras raras, petróleo y gas. Para algunos estos recursos son la llave de la independencia. Explotar el subsuelo permitiría financiar un estado propio. Para otros son un riesgo enorme porque pueden convertir a Groenlandia en un campo de batalla económico y geopolítico entre potencias extranjeras. La pregunta no es solo si hay riqueza, sino quién la controlará. Otro factor clave es la población. Con poco más de 50.000 habitantes dispersos en un territorio gigantesco, construir un estado plenamente funcional es un desafío monumental. Defensa, política exterior, moneda, alianzas internacionales, todo eso tendría que definirse desde cero. La independencia no sería un acto simbólico, sino una transformación total del modo de vida groenlandés. Aún así, el debate ya no es teórico. Está presente en elecciones, en el parlamento local y en la conversación cotidiana. Algunos imaginan una Groenlandia neutral centrada en la cooperación ártica. Otros la ven alineada con Occidente, o incluso como un actor clave en la geopolítica global. Todos coinciden en algo. El futuro ya no puede decidirse sin contar con ellos. Groenlandia ha pasado siglos adaptándose al hielo, al aislamiento y a decisiones tomadas lejos de su costa. Ahora por primera vez se enfrenta a un desafío distinto: decidir qué quiere ser. El camino hacia la independencia no es corto ni seguro, pero la pregunta ya está sobre la mesa. Y en una tierra donde el hielo se mueve lentamente, el simple hecho de plantearla ya es una revolución silenciosa. Groenlandia no es solo hielo y frío. Es un punto clave en la historia humana, desde los inuit, pasando por vikingos hasta convertirse en una pieza central de la geopolítica moderna. Y ahora con un presidente de Estados Unidos que habla de comprarla, o incluso tomarla como territorio estratégico, estamos ante un capítulo completamente nuevo en su historia. ¿Qué pasará con este gigante helado? ¿Podría convertirse en el país más codiciado del Ártico? Son preguntas que no tenemos sus respuestas todavía. Queridos viajeros a través del tiempo, gracias por quedar hasta aquí. Hasta la próxima historia. Gracias.